elemento que... ¿Aló? ¿Se escucha? Ok. Pues sí, hay elementos que no se han cumplido. Por ejemplo, la venida de Cristo, literal, no se ha cumplido. Las resurrecciones no se han cumplido. La manifestación de la bestia no se ha cumplido. Inclusive, algo que hace Apocalipsis distinto a Mateo es que Apocalipsis capítulo 6 se detiene en el sexto sello, hace un interludio del sexto sello al séptimo sello, hace un interludio, inclusive. Y en el capítulo 8 es que comienza a manifestarse de manera más clara los juicios, dando a entender de que aún no era el fin, tomando en cuenta también la fecha de composición de Apocalipsis. Algunos lo sitúan antes del 70, como muchos hemos escuchado, pero otros lo situamos después del 70, por ahí por el 90, 85, en la persecución de Domiciano, a finales de Nerón y comienzo de Domiciano. Esto es un golpe muy fuerte para esta postura, tomando en cuenta de que ya Juan miró para atrás y está mirando para adelante. Entonces, por eso yo explicaba que para mí los sellos, ¿verdad? Forman parte del juicio escatológico sin dejar de lado en la postura de Fabián de que hay cosas que se han cumplido en cual el autor toma de base. Eso es muy importante. Ok, excelente, excelente. Cuando termines, me gustaría pasarle al doctor Paulino, que ya está por ahí. Sí, si sí, tiene ya. algo que... Ok, doctor Paulino. Sí, gracias y paz, gozándome, aprendiendo. Me dio dificultad entrar, no sé, tengo aquí el internet rápido, pero no sé si era ya, pero estoy gozándome. Así que es un honor. Si no tiene que darme parte, tranquilo, que yo estaré aquí hasta que terminen. Tenga paz. No, Bueno, maestro, le puede dar para allá, no se preocupe, dele para allá. Sí, maestro Paulino, es un diálogo. Es un diálogo, ok, porque no sabe de qué. Sí, es un diálogo. Y respondiendo al último comentario de Soriano, dudo que la primera parte del libro Apocalipsis fue escrita en el 95 a 100, como postula la teología tradicional. No, fíjense, voy a hacer sugerencia, mire. Hay un libro que todos los exégetas lo respetan. Yo lo voy a mencionar porque no hay nada oculto que no haya de saberse. Por aquí lo tengo, déjeme un momentico. Ay, voy a dar las fuentes bibliográficas, no son un secreto. El libro que escribió Eduardo Arens, señores, hasta los ateos respetan a este hombre de procedencia europea, criado en Perú. El libro Apocalipsis, aquí lo tengo en mi mano en físico, Apocalipsis, la fuerza de la esperanza. Estudio, lectura y comentario, que lo escribe Eduardo Arens y Manuel Díaz Mateos. Yo recomiendo, claro, independientemente, amados y amadas, de las posturas, recuerden, tengan algo muy en cuenta, claro, es un consejo como de un maestro a su alumno, de un padre a un hijo. Las posturas fueron un invento, todas, y responden a una casuística. ¿Qué quiero decir? Se respeta. Respetamos las posturas, pero fueron inventos, producto de una situación político-religiosa, doctrinal, dogmática, que había que arreglar. Ustedes saben que incluso la misma postura de la elongación de la semana 70 de Daniel es un mamotreto teológico, exegético. Señores, ¿cuándo hemos visto que Dios alarga una semana? Todo fue para arreglar el trastorno y el caos que existía en la Edad Media contra el Papa. O sea, fue un subterfugio de la contrarreforma. Claro, uno respeta, ¿verdad? Se respeta eso. Está bien. Uno respeta, ¿verdad?, las posiciones de cada quien, pero siempre tenemos que apelar, y eso me gusta de Eduardo Arens, y en esa parte que todos conocen, el doctor Piñero, con todo
que aclaro, el doctor Piñero no es ateo. Lo que pasa es que él es cristiano cultural. Entiéndase por cristiano cultural aquel, como los dominicanos, que dicen que tú eres católico por un asunto de tradición, pero él es más historiador y la parte que corresponde a la teología, a lo devocional, a lo de la fe, él se abstiene. Ustedes saben las causas, pero nosotros perdón, Paulino. Amén. Perdón, disculpa la interrupción. Si algún hermano desea el libro, especialmente el Apocalipsis de Eduardo Arén, yo lo tengo en PDF. Pues mándeselo al hermano Ricardo Díaz Zorrilla, que es ahí está Néstor, perdón, Néstor, no te había visto. No, pero yo no sabía que, no se ría, yo no sabía que usted estaba ahí. Yo estoy yendo Paulino. Estoy mirando a Ricardo. Paulino. Amén, yo estoy aquí, amén. Oiga, estamos hablando de los sellos. Usted está hablando de las diferentes posturas que existen, pero la opinión de los sellos y cuál sería su opinión acerca de los 6 sellos o los 7 sellos que están en Apocalipsis. Pero ya eso es Apocalipsis, ya esas no son posturas de los pre ni los post, sino es lo que está. No, pero que los sellos, oiga, miren, los sellos, las copas y las trompetas es la misma cosa. Exacto. O sea, el que dice que no, olvídense, ese no, ni lo escuchen. Correcto, 100%. El que dice que no es la misma cosa. Lo que pasa... Maestro Paulino, tiene raquitismo teológico, ¿verdad? No, pero si yo estoy escuchando a alguien y me sale que las copas son diferentes a los sellos y que los sellos son diferentes a la trompeta, ahí mismo yo apago el celular y lo dejo de escuchar porque ya lo está dañando. Porque los sellos, las copas y las trompetas es la misma cosa. Porque recuerden que se está hablando en código para una iglesia que está en persecución. Exacto. O sea, recuerden que todo documento romano, eso está ahí en la historia, lo pueden buscar en Google, todo documento romano era sellado con 7 sellos. Eso no es un secreto. Para certificar un documento que salía sea del emperador o fuera de un prefecto como Pilato o fuera de un gobernador regional, obligatoriamente la señal era que los 7 sellos indicaban que el documento era auténtico. Eso ustedes mismos lo han expuesto. O sea, entonces, real, así, doctor. Como se está hablando en código, lo que ocurre es que ese código también tenía que ser enviado a las iglesias en ese momento, que dicho sea de paso, tengan en cuenta que cuando se habla, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso, no se está hablando de una sola comunidad. Se está hablando de un grupo de comunidades de fe que viven en Éfeso. Exactamente. O sea, yo creo que eso está claro. Eso no hay que... Y este grupo, estoy mirando que la mayoría son eruditos, estudiosos, expertos, inquietos. O sea, eso no es nada nuevo. Ahora, si vamos a exponer de cada sello, ya sería una explicación y obligatoriamente, y esto yo creo que no es un secreto tampoco, obligatoriamente tenemos que caer en posturas. ¿Por qué? Porque sencillamente, al ser un libro que está hecho en simbología, que está hecho en códigos, es importante que sepamos, y ya lo hemos discutido en los chats, los números que Apocalipsis da, no todos son exactos, son simbólicos. Son simbólicos. Y eso, amados, tenemos que trasladarnos, y se lo digo con amor, al pensamiento de los escritores de Apocalipsis. ¿Qué estaban ellos pensando en el momento que lo están escribiendo? Yo creo, y aquí lo dejo claro, 100% en la segunda venida de Cristo. Eso que no le quepa duda a nadie. Eso el que habla en contra de eso incluso se le respeta, pero es más que una doctrina, es un hecho inevitable que en algún momento, oiga bien, no podemos poner fecha, por eso a mí no me gustan las fechas. Es inevitable que el mundo
de forma súbita, repentina e inesperada, sufra una transformación gloriosa, porque no puede ser de otra forma, una transformación sobrenatural, yo diría que más que una transformación. Por eso soy de los que creo que el arrebatamiento y la segunda venida son dos hechos que están ocurriendo en el mismo instante en dos etapas diferentes, porque no existen dos venidas. No existe. Ese asunto de que primero viene y se lleva a la iglesia. Oiga, yo lo prediqué mucho eso. Yo lo prediqué hasta la saciedad. Pero el arrebatamiento precede ahí mismo a la aparición visible de Jesucristo. Creemos que viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. Y no se sienta mal. Es muy probable que todo lo que estamos en este Zoom nos muramos y no haya venido. Hello. ¿Por qué? Por eso muchos, cuando vieron que en el siglo I, eso entristece a algunos, mira, ahí ya hay dos que se pusieron tristes, porque todo el mundo en todos los siglos lo está esperando, y todo el mundo, y él viene, y ya viene, y viene. Señores, nos vamos a morir y no habrá llegado, y que conte, yo creo que viene. ¿Por qué? Porque él no se puso fecha, por eso se inventaron la famosa doctrina de la inminencia. Por eso les dije, la mayoría de las doctrinas con respecto al Apocalipsis, Mateo 24, son inventos. ¿Qué hizo la iglesia primitiva cuando vio que en el siglo I llegó el año 100 y Cristo no vino? Y llegó el año 110 y no vino. Ay, ¿y qué pasó que no vino? ¿Qué pasó? Tuvieron que inventarse una teología. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, ¿qué dijo Pablo? Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Oiga, Pablo se estaba incluyendo. ¿Por qué? Claro. Porque la iglesia tenía la llamada esperanza bienaventurada. Exacto. Que fue el nombre. Ay, Dios mío, ustedes me pueden hablar. A Ricardo le gusta el caso. Yo no iba a hablar, pero a ustedes les gusta. Ay, amén, amén. Déjenme ponerme los lentes, que no lo tengo. Sí, estoy con los sellos, Aldevi, estoy con los sellos. Voy para allá. ¿Cómo? Sí, mire, diga, no hay problema sobre la postura que usted nos está diciendo. No. Yo no estoy hablando de postura, perdón. Okay. Yo no he hablado de postura. Yo estoy hablando de la estructura de lo que es el Apocalipsis. Recuerden que yo soy antipostura. Yo respeto las posturas, pero nosotros somos. Déjenme ponerme en cámara que me vean, espérense. Sí, pero es para darle la idea. Amén. Es para darle la idea de lo que te está diciendo. Sí, le escucho. Sí, mire. Yo soy una persona bastante madura. Y son cosas que algunos rapistas les digo porque yo sostengo la postura pretribulacionista. Yo no me siento mal a usted dar esas aclaraciones. No, porque tenemos que saber el origen de una postura. Yo no puedo decir un ejemplo. Vamos, déjeme ver cómo se lo planteo para que me entienda. Ejemplo, yo creo en el libre albedrío. Entonces, fíjate, estoy hablando aquí con personas que son maestros y teólogos. ¿Tú crees en el libre albedrío? Ok. ¿Tú sabes quién se inventó eso? Ay, yo no sé, a mí me lo enseñaron. Es un disparate. O sea, yo predicar algo que yo no sé el origen. O sea, yo enseñar algo que yo no sé quién se lo inventó. Oye, mi hermano, tú me excusas. Entonces, por eso es que los musulmanes han crecido más que nosotros en esa parte, porque son radicales. Fíjate, la única religión que no ha evolucionado en su teología son los musulmanes. ¿Qué pasó? Todas las religiones, incluyendo el brahmanismo, incluyendo el sijismo, de los que usan el turbante adelante como Calimán, todos han evolucionado, pero los musulmanes no han evolucionado porque ellos son radicales. Entonces tú le preguntas a alguien, ¿y qué es eso del libre albedrío? ¿Quién se lo inventó? Ay, yo no sé. Oye, entonces, si yo no conozco el origen de una doctrina, yo no tengo fuerza para enseñarla. Porque, estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, el libre albedrío viene desde Grecia. El libre albedrío nace en la mayéutica de la escuela de Atenas. ¿Y quién la sustenta? Platón. Luego vienen los neoplatónicos y la agarran. Y luego viene San Agustín y viene y forma una doctrina.
Ahora, cuando vamos a la Biblia, búsqueme la palabra libre albedrío. Búsqueme eso. ¿Dónde lo dice? Eso no aparece. O sea, es un invento teológico para justificar que Dios le dio al hombre libertad, voluntad y autonomía, que es lo que la Biblia, oye esto, explícitamente lo enseña, porque no lo enseña implícitamente. Entonces se inventan, es como la caída del hombre. ¿De dónde el hombre se cayó? El hombre se quedó en el mismo sitio. El hombre no se cayó de ningún lado. O sea, son inventos teológicos. Es como, por ejemplo, cuando un hombre cae en adulterio, un pastor cayó ¿de dónde? No cayó. O sea, son terminologías que nosotros tenemos que saber el origen. Entonces, tenemos obligatoriamente, amados, que recurrir a la contrarreforma, que es donde surgen estas escuelas, o sea, o inician las escuelas de interpretación, aunque luego cada postura fue desarrollada por un teólogo distinto. El asunto del pretribulacionismo, del medio tribulacionismo y del post-tribulacionismo, cada escuela desarrolló una estructura teológica para justificar su creencia o su postura. Ahora, todas las escuelas, y entiéndase, estoy hablando de las pre, medio y post, aterrizan en un mismo punto, que todas creen que Cristo viene. El problema siempre ha estado, ¿sabe con qué? Con lo que estamos discutiendo hace días, la famosa gran tribulación. Oiga, yo quiero que usted use lo que se llama el sentido común. Por ejemplo, yo creo que sí, que va a haber una tribulación ahora, no como nos las han pintado Tim LaHaye en las películas, de Left Behind, dejado atrás. No. Por ejemplo, ahora mismo Rusia con Putin. ¿Quién se opone? Yo quiero saber qué tribulación va a haber allá. Por ejemplo, que sea mañana. ¿Cuál es la tribulación que van a sufrir los rusos? Yo quisiera que me lo explicara. ¿Cuál es la tribulación que Rusia va a estar sometida? O sea, tenemos que entender que eso de gran tribulación es un asunto que no va a ser para el mundo entero, señores. En la China, un continente con más de 1.000 millones, mire, póngale 500 millones de habitantes. Un país de represión dictatorial. ¿Cuál es la gran tribulación que se va a implantar allí? Allí no va a haber ninguna gran tribulación. Ahora, si usted me dice que hay un sistema mundial al cual cada país se va a adaptar, eso es diferente. Que hemos confundido el sistema con la gran tribulación que hay y está ahí en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando leemos solamente vemos todo al anticristo, la gran tribulación. Ahora, si tú me dices que hay un sistema que indudablemente nos va a arropar a todos y va a arropar al mundo entero, ahí sí. Pero una cosa es el sistema y otra cosa es la gran tribulación. Yo no sé si el hermano que me habló me está entendiendo. El sistema va a arropar al mundo entero. Nadie escapa de ese sistema. Sí, escúchame, fue que ahorita a mí se me interrumpió la señal de internet y por eso fue que salí. Pero sí, yo lo estoy escuchando, lo estoy entendiendo. O sea, el sistema sí va a arropar al mundo entero. De eso nadie puede poner duda. Aunque, vamos a aclarar, hay zonas del mundo donde los que viven ahí no dependen ni del gobierno ni del sistema. Por ejemplo, en la Siberia hay más de 10 tribus que el mismo Putin dice, dejen a esa gente quieta, que esa gente, es más, esa gente ni siquiera usa monedas. Esa gente vive de su pesca, de su casa y ya. ¿Qué tribulación van a sufrir esa gente? ¿Qué tribulación? Yo quiero que me entiendan. Yo no estoy negando la tribulación. Lo que quiero que entendamos es que lo que la Biblia nos está transmitiendo es un mensaje de esperanza en una época de desesperación, en una época donde la iglesia dice, pero ven acá, nos están matando. ¿Y cuándo es que Cristo viene, señores? Pónganse los zapatos de los perseguidos, pónganse los zapatos de los mártires. Cristo viene, pero ¿y cuándo es que viene? Nos están matando, nos están acribillando, nos están entregando al circo romano, los leones nos están comiendo. ¿Cuándo es que Cristo viene? O sea, ellos están desesperados. ¿Por qué? Porque desde un inicio la venida de Cristo se enseñó y se predicó mal. Han pasado 2000 años. Y usted me va a decir a mí que cuando se escribieron esos escritos, ellos estaban pensando que eso iba a ser para 2000 años. Por favor, amado. Oiga,
el sentido común le dice a usted que eso en la mente de ellos estaba que iba a ser ahí mismo, porque ellos no lo entendían. Por eso el mismo Pablo, aún equivocándose, porque no diga que Pablo no se equivocó y que conte, Pablo no era falso profeta. Pablo, para mí, en lo personal, en una opinión, sin Pablo no hubiera existido el cristianismo. Es una opinión muy personal. El arquitecto del cristianismo fue Pablo, porque Cristo nunca hizo teología. Jesús nunca hizo teología. Jesús nunca hizo doctrina. El que inventa la doctrina cristiana, el arquitecto de la doctrina cristiana, ¿quién es? Pablo. Y eso aún los escritores ateos lo certifican. Si Pablo no aparece, ¿y a quién le debemos a Pablo? A Bernabé, porque Bernabé, cuando estaba en Antioquía, dijo, espérate, esta obra me queda. Oiga, eso es la humildad de un gran hombre. Para mí Bernabé fue más grande que Pablo, porque el que tuvo la visión en Pablo fue Bernabé. Si Bernabé no tiene la visión de Pablo, hoy nosotros ni siquiera supiéramos quién fue Pablo. Pero Pablo, como un hombre grande, dice, no, yo entiendo mis límites, porque un hombre grande conoce sus limitaciones y dice, no, ahí yo no llego. Y Bernabé dijo, no, este ministerio me queda demasiado, esto no es para mí. Pablo, ven, encárgate tú de esto. Y Pablo mismo reconoció que él tampoco fue llamado a estar fijo en un sitio y comenzó a viajar, comenzó a predicar, comenzó a escribir. Y gracias a Pablo, oiga esto, 80% de la doctrina que tiene la iglesia cristiana se la debemos a Pablo. 80%. Porque hay otras doctrinas, como todos sabemos, que surgieron. Oye, ese perico. Oye, perdón, amado, que mi esposa tiene aquí unos hijos y una sabe que me interrumpen. Hasta perdí el hilo. Pablo fue el arquitecto. Doctor Paulino, todo el mundo ha esquivado a Pablo, menos el doctor Paulino. El doctor Paulino está desatando unos códigos muy fuertes aquí. No, amado, pero ¿por qué vamos a esquivar a Pablo? Sí. Pero, amado, ¿y cómo vamos a esquivar a Pablo? Oiga, los 4 evangelios. ¿Dónde está el libro este? Que ahorita lo tenía en la mano. Espérese un momentito. ¿Y cómo vamos a esquivar a Pablo? Si aún los mismos 4 evangelios, lo que pasa es que el nombre de Pablo no aparece ahí casi a chepa. Pero para nadie es un secreto que Pablo escribió primero que los evangelistas. Eso está certificado. Eso no es. Eso es claro, eso es claro. Eso no Pablo es, escribió primero. o sea, Pablo escribió primero. Y la cena del Señor. Exacto. Y ahí, o sea, los evangelios se adaptaron a lo que ya Pablo había escrito, al punto que el primer libro del Nuevo Testamento, ya demostrado de forma filológica, fue primera carta a los tesalonicenses. Yo creo que aquí todo el mundo tiene claro eso. En el 53. Correcto. O sea, que fue Gálatas, no, ningún Gálatas, ningún Santiago. El primer libro ya, oiga, ya la teología hace de 5 años para acá dio un giro. ¿Por qué? Porque cuando yo me crié en el evangelio, acuérdense, yo no nací en el evangelio, yo nací en una clínica llamada Rodríguez Santos, la República Dominicana. Yo no nací en el evangelio, yo nací en una clínica, pero crecí dentro del evangelio. Todo el mundo decía que Santiago y Gálatas eran los primeros escritos, pero con el tiempo, fíjense cómo cambia la teología. Por eso les digo, tengan cuidado con las posturas. Con el tiempo se descubre que no fue ni Gálatas ni Santiago, que en sí era el libro de Jacobo. Exacto. Se descubre que primera carta a los tesalonicenses es la primera carta, es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe. O sea que ya nosotros no podemos decir que fue Gálatas, no, Gálatas fue la segunda. Exacto. O sea, primera Tesalonicenses, Gálatas, luego de Gálatas, para sorpresa de los teólogos, vino primera carta a los Corintios. Oye, y si usted decía eso en la década del 70, yo que soy hijo de pastor, criado en la iglesia, a usted lo abofeteaban y lo expulsaban de la iglesia. Es más, lo expulsaban del instituto. Es decir, que el tercer libro escrito del Nuevo Testamento fue primera carta a los Corintios.
Eso era inadmisible, amados. Pero la teología es cambiante y luego de Corintios vino Filipenses, luego vino Filemón y luego vino la carta a los romanos. De modo que el orden cambió. Entonces, después de la carta a los romanos es que aparecen los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, en el orden en que se escribieron. Al punto que cuando usted lo analiza, el evangelio de Juan viene escribiéndose prácticamente después de la carta a los hebreos. Oiga, esto no es fácil. O sea, el evangelio de Juan se escribe después de la carta a los hebreos. ¿Qué indica esto? Que los escritores de Juan, de una u otra manera, tuvieron acceso a los escritos de Pablo, tuvieron acceso al documento Q, el famoso documento Q, tuvieron acceso a los evangelios y tuvieron acceso a una serie de dichos que de forma oral se habían ya escrito y el evangelio. Ajá. ¿Y en qué año fue escrito entonces el libro de Tesalonicenses? Usted dice la... No fue en el 53. Años. Entre el 50 y el 54. Recuerden que se viene hablando de Cristo 30 a 40 años después que ya no está en la tierra. Esa fue la primera carta. Sí, la primera carta a los tesalonicenses. El primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento. Eso está. Hay un debate que yo sé, ya, esa pregunta que Raúl está haciendo, y espero que no sea lo que percibo, pero la noté un poquito capciosa porque cuando insiste que sea la primera carta, el primer libro del Nuevo Testamento, yo sé que vas a venir quizás con el libro de Marcos, o sea, o la carta de Santiago. No, Marcos es el primer evangelio. Que lo ponen equivalente a ese mismo aproximado de fecha, del 50 al 53 o 54. No, en realidad imposible. Tengo a Tesalonicenses en mis datos como escrita en el 50 por ahí. Sí, no, claro. Pero miren, vamos, déjenme. Así es que lo tengo. Miren, yo no voy a andar dando rodeos. Todo el mundo sabe que esto salió. Esto que está aquí salió. Yo no sé qué raro que Polanco, porque Polanco, ¿por qué no llaman a Polanco y lo meten aquí? Porque me siento hasta no, como Polanco aquí. Está, maestro. Él estaba. ¿Dónde está Polanco? Yo no lo veo. Escúcheme, maestro Paulino. Dígame. Polanco está al lado suyo. Polanco, escúcheme bien. Aquí están los tres doctores del grupo. Sí, mire. Yo desde ahora, yo soy yo estoy por aquí, doctor, yo estoy por aquí. Entonces. Yo no lo había visto, pero usted llegó ahora, maestro. Bien, un ratico ahí. Porque yo cuando entré, yo esperaba verlo aquí y digo, pero ve acá, Polanco no está aquí. Tú sabes, normalmente que yo ya a las 10 estoy durmiendo, pero hoy me he quedado un poquito más porque tenía una transmisión con la gente de Colombia. Bueno. Qué bueno. Bueno, no sabía que estaba, pero dije, me siento un poco cosa porque usted es parte del chat. Entonces, el no estar aquí como que sentí ese vacío, pero gracias a Dios que usted llegó. Para nadie es un secreto, amado, que este libro ya salió, esto es un secreto. Todos lo tienen, ¿verdad? Un manjar de libro, claro. Pero eso es público, eso fue un bestseller. Claro, el mío está firmado. Sí, ya está copiado el PDF ya. El mío está firmado por el doctor Piñero, dedicado ahí. O sea, este libro tiene que tenerlo todos ustedes. Eso no es un secreto de que un código, no. Ahora mismo incluso la escuela de Tubinga, oiga, yo espero que todos sepan de qué estoy hablando, y Harvard acaban en el pensum de doctorado y maestría en religión y teología, acaban de exigir a los estudiantes que tienen que tener este Nuevo Testamento obligatorio. Eso el es. que no lo tenga no se gradúa. Oiga esto, lo pueden buscar, no me lo estoy inventando. Harvard, Yale y Tubinga en Europa acaban de que todo estudiante de maestría y de doctorado tiene que comprar y tiene que hacer un resumen
Usted lo puede, está en internet, amado. Eso está en Amazon. Haga un sacrificio. Oiga, usted se va a morir y no se lleva nada. Gástese 5,000 pesos, 6,000 pesos y cómprelo a los que viven en la República. El libro del doctor Antonio Piñeiro. Entonces, creo que aquí, si el doctor Polanco no lo tiene, yo, perdona que no pasó como la Biblia griego, hebreo, que aquella vez yo compré como 100. Esta vez a dura pena conseguimos esto. Y porque lo pedimos en el mes de septiembre. Si no, a lo mejor no sé si cómo está. Wilber, ¿cómo tú lo conseguiste? ¿En PDF? En PDF y no. Y en Amazon, pero me tomó alrededor de casi 2 meses y algo llegar. 2 meses, sí, tiene que tener paciencia. Está durando de 2 a 3 meses para llegar. Mi recomendación al doctor Polanco, si no lo tiene, que pague el expreso, los $40, para que le llegue por lo menos en 15 días. Porque todo lo que está pagando expreso le llega en 15 días. Pero si lo deja regular, a los 2 meses no le habrá llegado. Yo lo tengo, me costó $111 en Amazon hace un par de meses atrás. Hace 2 meses atrás cuando salió. Ok, sí, porque fue, ahora está. En este momento está más barato ahora. Sí, porque acuérdate que cuando salen son como los showrooms de los carros, que el showroom es más caro y luego van bajando. Fue como la cartera iglesia, que Rachel, la esposa de Corfora, me la regaló, pero costó casi $500 porque ese era el precio en ese tiempo. Luego bajó a 100 y pico, ya creo que hasta en 80 pesos se consigue. Doctor, ¿cómo era que se llamaba el otro libro? La cámara, doctor. Ahorita, el de Eduardo Aren. Míralo ahí. El libro de Eduardo Aren, el otro, ¿cómo era que se llamaba? Ya se lo voy a enseñar, míralo ahí. Vale, gracias, doctor. Los libros del Nuevo Testamento, que se llama. Exacto, los libros del Nuevo Testamento. Por Antonio Piñeiro. Sí, de hecho, esa es la última obra que salió de él. Hay otra que viene, pero todavía no está en el mercado. No, esa todavía no se sabe. Oye, ¿quién me quitó de cámara? ¿Cómo se llama? Ricardo, me quitaste de cámara, ¿por qué? No, Ricardo, no te puedo quitar de cámara. ¿A ti, Paulino, eres tú mismo? No, yo no. Es que yo no el botón. Mire, yo tengo la mano libre. Tú estás en cámara, Paulino. Ahí está en cámara ya. No, yo no. Entonces, amados. El Apocalipsis de Eduardo Aren. No, míralo ahí. Apocalipsis. Eduardo Aren y Isidro. Cuesta $107. Isidro. Sí, la fuerza de la esperanza. Yo te mando ese libro, yo lo tengo en PDF, brother. Eso es una joya. Eso no podemos estar. Es una joya. Miren. Yo te recomiendo que lo compre, y perdone, doctor, recomiendo al pastor César Isidro que lo compre físico. Es un manjar. Está en PDF, yo también lo tengo, pero físico, cuando tú subrayas ciertos datos bien importantes que te da, es un manjar de libro. Sí, ese manjar cuesta $107, cuesta todavía. Sí, es caro. Bueno. Pero es bueno, muy bueno. Bueno, vamos a seguir con el debate, amado, que está bueno. Mire, señores, Pastor Paulino, cuando nosotros, antes de usted entrar, nosotros estábamos hablando de los sellos y hablábamos de que si el primer sello era Jesucristo, era el anticristo, el caballo blanco. Primeramente, queremos saber su postura sobre quién es ese caballo blanco. Primera. Segundo. Ahí sí, lo que tú hiciste. En orden de los sellos, si a mí me preguntaran, por ejemplo, ¿qué ha pasado y qué falta por pasar? Yo diría que los 4 primeros sellos ya pasaron y que ahora se está abriendo el quinto. O más bien vamos por el quinto. Ahora, desde el quinto, a nosotros, por lo menos a mí me gustaría escucharlo a usted hablar, o a Polanco también, que esas almas que están debajo del altar, a ver qué usted me dice ahí. Miren, amado, oiga bien, yo lo voy a complacer con el primer sello. En el momento que se escriben los sellos, no, por favor, no se me asusten, estamos en el contexto histórico. En el momento que se escriben los sellos, ese señor
del caballo blanco que ustedes ven en el primer sello, ¿ustedes saben de quién se trata? Fue un personaje real, pero está en código. Fue Alejandro Magno. Wow. Correcto. No me lo estoy inventando, eso está ahí. Eso no es, no, eso no es una postura. La iglesia tenía a Alejandro Magno como el caballo blanco. O sea, doctor, ese era el código. Doctor. Ajá. Amén. Eso sí, es bueno que usted enfatizó en el contexto histórico, sí. Claro. Sí, porque es cierto, Alejandro Magno prácticamente cuando dice salió venciendo y para vencer, fueron de los personajes que conquistó prácticamente todo el territorio de aquellos tiempos, e incluso introdujo el helenismo. No solamente eso, mira, déjeme explicarle, hay un libro que lo dice, era como decir, como yo digo, que tú dices, el caballo es fuerte, pero hay que fumarlo. Ya todo el mundo sabe que yo di Ventura. Cuando decían, ¿cómo es? El tabaco, perdón. El tabaco. Todo el mundo sabe que yo di Ventura. Incluso, usted es cristiano, incluso en Grecia existe un monumento a Alejandro Magno con un caballo, él montado en un caballo. Sí, claro, un caballo blanco, es así. Cierto, así es. ¿Por qué? Porque se desarrolló el refrán en el siglo I y en el siglo II. Salió venciendo y para vencer. Ya todo el mundo sabía que se trataba de quién, de Alejandro Magno. O sea, en el contexto histórico, olvídense de Jesucristo. Jesucristo no está ahí. O sea, eso ni siquiera. El de Apocalipsis, el de 19, sí es Jesucristo, pero este es Alejandro Magno. Porque acuérdense que Apocalipsis dice las cosas que fueron, las que son y las que serán. Así es. Vamos bien, Polanco, vamos bien. Sí. O sea, no podemos estar pensando que Apocalipsis entero, que se va a cumplir en el futuro, por favor. Hay cosas que ya pasaron, que por más que le busquen vueltas teológicas, no van a ocurrir nunca. Yo tengo un video que hice en el 2019, donde yo explico que el 95% del Apocalipsis ya está cumplido. Está en YouTube. Lo digo. Oiga, repítelo, Polanco, repítelo. El 95% del Apocalipsis. O sea, yo tengo un video en YouTube. No, déjame grabarlo, espérate. No, deje relajo, maestro. No, pero déjeme maestro. Maestro Polanco, repita eso. Estoy de acuerdo. Espérate, no lo repita. Espérate. Repita, quiero grabar. La información es un poco comprometedora, pero yo hice un video sin ningún miedo. Y está en YouTube donde yo explico que el 95% de los eventos apocalípticos que están en Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado. Maestro, solamente falta un 5%. Pero donde yo hice el lío fue que yo expliqué que la gente espera leer el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 al capítulo 22, entendiendo que según aparecen los eventos en ese orden que están, así van a suceder. Yo explicaba que el libro de Apocalipsis no tiene un orden cronológico en relación a los capítulos. Los capítulos no tienen nada que ver con eso. O sea que hay eventos que aparecen en el capítulo 20 que pueden aparecer en el capítulo 2 y no tienen ningún problema. Hay interludios. Una de las cosas que yo dije ahorita. No hay un orden cronológico. No sé si a mí se me escuchó. Una de las cosas que yo dije ahorita es que lo que sostenemos la postura futurista, nunca hemos negado los elementos históricos cumplidos del Apocalipsis. Jamás. Correcto. Antes de ahorita estábamos haciendo un zoom ahí y yo explicaba que en el año 79, 24 de agosto del 79, cuando la erupción del volcán Vesubio, los judíos entendieron que Dios se estaba vengando de los romanos por lo que le hicieron, y el escritor de Apocalipsis, que estaba todavía en el futuro, allá adelante, escribió y describió exactamente lo que pasó cuando la ciudad de Pompeya y Heráculo fueron las dos borradas del mapa, y la lava que botó ese volcán era roja y las aguas se tiñeron en sangre por dos razones: por la lava y por los peces y por la vida que mató toda esa lava cuando cayó en el mar. Pero no solamente eso, hay una parte importante que dice la historia,
que las bolas de fuego del volcán se dispararon a 16 kilómetros hacia arriba. Entonces, si se dispararon a 16 kilómetros para arriba, hicieron una ecuación que en un radio de 160 kilómetros, personas vieron que la bola de fuego. Entonces Juan la describe en el capítulo 8, verso 10 de Apocalipsis, que cayó una estrella del cielo y esa estrella del cielo cayó en el mar y el mar se convirtió en sangre. ¿Qué sangre? La lava del volcán y la sangre de los muertos. Correcto, correcto. Que hablen lengua aquí esta noche. No, que yo veo al maestro preterista. No quiero escuchar al maestro Polanco de que tratando de defender con el apocalipsis. No lo quiero escuchar. Todo esto está grabado. No lo quiero escuchar. Tengo una pregunta para el maestro Polanco. Lo tengo grabado. Pero Polanco está hablando la verdad. Claro que sí, claro. Está hablando la verdad. Claro, no. Maestro Polanco. Maestro No, Polanco. yo sé que sí. Él sabe de qué es lo que estamos hablando. Él sabe muy bien. Una preguntita. Maestro Polanco, ya que usted se entró aquí en pleito y en peligro diciendo que el 95% se cumplió, yo quiero que usted nos ayude diciendo cuál es el 5% que no se ha cumplido. Ay. No es más problema. Usted tiene que entender que de los hombres que usted conoce, yo soy uno de los poco inteligentes. No, ¿qué pasa, maestro? Entonces, un hombre inteligente jamás va a exteriorizar ese 5%. Y yo soy de esos hombres inteligentes. Ahora, yo quisiera señalar algo. Y es que quisiera decir esto, ahora que está el doctor Paulino aquí. Isidro, Mateo está por ahí. Isidro, ten cuidado que Mateo está ahí. Mateo está por ahí. Mateo se llama. Yo le tengo su garrote. Yo le tengo su garrote a Mateo, tranquilo. Mire, Mateo, amigo mío. Hay que entender que aunque el 95%, yo vi ese video, Polanco, que usted hizo hace ya para la pandemia, usted lo hizo, fue eso. Sí. Aunque se cumplió y hemos dicho que no existe esto de doble referencia. Eso lo decimos Paulino y yo. Aquí hay, por ejemplo, Néstor y Soriano, ellos creen eso de doble referencia. No te metiendo eso así. Pues eso lo aprendimos con usted y con usted ha cogido más fuerza. Ahora bien, yo quisiera que me diera, el doctor Paulino puede apoyarme en esto. Y si no, metiendo un leo, Isidro. Hay también lo que se llama, no sé si llamarle la ley de repetición, que ya no es doble referencia, es otra cosa. No, vamos a aclarar. ¿Me permite, Polanco? Déjeme aclararle a Isidro, párate ahí. No, pero párate. Entiendan lo que Paulino va a decir sobre la repetición. No. Ahora no recuerdo, está en YouTube el tipo. Fue una reunión que hicieron entre Mateos, Piñero, un grupo como de 7, están reunidos en un panel y se aclaró eso. Se aclaró. Lo que existe es repetición cíclica de la historia. Esa es la palabra que estoy buscando. Repetición cíclica de la historia. O sea, oidéis de guerras y rumores de guerra. Eso se repite en cada siglo. Exactamente. ¿En qué siglo no ha habido guerra? Mencione uno. En todos. Igualmente el ciclo repetitivo de la bestia. Hemos visto a Nerón, a Vespasiano, a Hitler, a Mussolini. ¿Cuántas veces no se han visto personajes que se piensa ya que esa es la bestia, que ese es el fin, y lo que está aconteciendo es un ciclo repetitivo? A eso era que me refiero. Miren, hay un libro, lo voy a mostrar. Cuando salga, ténganlo pendiente, yo lo voy a avisar, porque no es un libro de librería evangélica, pero salió en inglés. Es este libro, amado. Esto aclara todo del Imperio Romano, de los famosos 12 Césares. Los 12 Césares. Ya lo están editando en español y va a salir. Cuando salga, no se preocupe, yo lo voy a anunciar. Amado, cómprenlo. ¿Por qué? Porque aquí en este libro, eso que usted está diciendo, César Isidro, se aclara con los emperadores romanos. Fue todo repetido. Lo que hizo fue variantes. Incluso en esta edición se aclara, por lo menos aquí la tengo, en la página, el asunto de Juan, porque todos nosotros
tenemos que Juan vivió hasta, que yo también predicaba eso, que Juan vivió años. A 101, 104. Este libro aclara que Nerón le arrancó la cabeza a Juan. O sea, entonces, ¿quién fue el Juan del Apocalipsis? Por eso que uno tiene que tener cuidado, porque una postura que dura 200, 300 años puede cambiar. Vamos a durar otro. Vamos a amanecer de vigilia aquí con ese tema. No, porque nadie niega que se llamaba Juan. Ahora, la pregunta es, como dice este teólogo, ¿cuál Juan? Porque está Juan el anciano. Usted llegó a leer, en el WhatsApp yo subí una cuanta teoría que existía, la teoría de Dionisio, que fue un Juan de un descendiente de Juan el Bautista, hay varias posturas, varias autorías. Mira, yo le voy a revelar un secreto. Pero Paulino, ¿de dónde Paulino saca? Que Nerón fue el que mató a Juan. Señores, miren. Este señor aquí, mírenlo, déjeme ponerse, mírenlo ahí. Esta es la historia de la Iglesia Católica en 6 tomos. En 6 tomos. Yo tengo, este es el tomo 1. El tomo 1. Amado, él lo aclara aquí. Él dice el mamotreto que hizo. Oiga, yo digo, pero un libro que es de los católicos, criticando a los católicos. O sea, nosotros no pasamos la vida predicando que Juan vivió hasta el 90, que Juan vivió hasta el 100. Ellos aclaran aquí el truco que hubo. Eso fue un mamotreto de la Iglesia Católica para poner a Juan como el último. O sea, a Juan se lo llevó Nerón, amado. Hay una parte que como estamos en Zoom, yo creo que la puedo decir. No me va a comprometer. Todo está grabado, está grabando. Ya Facebook en el 2018 me censuró por 5 días. ¿Cómo? Por una declaración que yo hice. Y usted la toma, le dan el valor que usted crea que se merece. Yo dije que lo que es del Estado moderno de Israel hoy se debió a la extraordinaria mano de Dios usando como instrumento a Adolfo Hitler. Ay, mi madre. Yo no recuerdo eso. Pongan atención. Está peligroso eso, Polanco. Tiene conexión. Los hebreos están diseminados por toda Europa y por el mundo. Y llegaron a tener un poder tan grande en Alemania que ellos cerraban el gobierno. Igual que como lo tienen aquí en Estados Unidos. Ellos tenían el poder para cerrar el gobierno y dejar el gobierno sin dinero. Entonces ahí nace lo que se llama la raza pura, que es lo que se creían que eran los nazis. Pero es la idea que le mete ¿quién? Su líder. ¿Para qué? Para quitarle el poder a los judíos. Y por ende, preparó a su pueblo y llevó a su pueblo a un concepto de que había que terminar a los judíos. Y efectivamente, de judíos murieron más de 4 millones. Pero ¿qué sucede? Que había una profecía que tenía que cumplirse. De un pueblo que tenía que nacer en un día. Entonces, después del 1946, en el juicio de Nuremberg, las Naciones Unidas se reúnen y votaron unánimemente como nunca y le permitieron a los judíos regresar al Estado de Israel a compartir Palestina. Una corrección, solamente todo bien. Acuérdate que los árabes se abstuvieron. Sí, pero que votaron en masa, no como las demás personas. De hecho, hay 23 votos en contra en esa votación, 23 en contra. Y son ahora, de la Liga Árabe. Sí, ¿qué sucede con eso? Que esa fue la mano de Dios que movió a quien Adolfo Hitler. ¿Para qué? Para que masacrara a los judíos, porque si no sucede eso, los judíos se quedan en Alemania. Eso es verdad. Los judíos no iban a salir de Alemania, estaban cómodos, estaban en el mejor lugar del mundo, eran los poderosos, movían, quitaban y ponían a los líderes, eran los duros de allá, como son aquí. Entonces,
Dios usa ese método sanguinario de Adolfo Hitler, y Adolfo Hitler es el instrumento usado por Dios para que ahora estemos hablando de Israel como el país más poderoso del mundo en dos aspectos: económicamente y científicamente. No se puede decir que militarmente, porque las peleas de ellos no son de ellos. Otro gana por ellos. Pero científicamente, óigame bien, de cada 10 premios Nobel que hay en la historia, 3 son judíos. De cada 10, 3 son judíos. Eso indica que hay algo muy delicado en ese pueblo. Y eso se lo debemos a quién, al señor Adolfo Hitler. Así es. Una pregunta, ¿por qué me están silenciando el micrófono? Me gustaría saber eso. Porque están poniendo una regla de que para hablar tienen que levantar las manos. Porque tienen que levantar la mano. Yo soy que estoy silenciando porque... Pero me gustaría saber si es para todo, para todo el mundo, o es para uno cuando. Claro, mira, yo estoy silenciando a todo el mundo aquí. Ricardo, estoy silenciando. Vigilia, ábrele ese micrófono a todo el mundo, bro. Por favor. Pues está bien, entonces está en orden de arriba, abrí todo. Denle para allá. Una pregunta, el libro que usted puso, doctor Paulino. Sí, que tengo un poco de sueño. No, pues duérmase, varón, duérmase. No, pero quería... No, él tenga ayuno y oración. No, Polanco, por Dios. Bueno, y entonces, usted sabe que no, me está calentando. Quería saber si es de Pedro García, es el autor del libro. ¿Pero cuál? La historia de la Iglesia Católica. Yo tengo un libro. No, míralo aquí, espérese. Y lo estoy tratando de comparar con ese. No, ahora lo tenía en la mano. ¿Qué problema? Blanco, por favor. Sin sano. Sin sano. ¿Quién es que está emborrachando ahí? El maestro Polanco está con Sinsano ahí, está. Así que usted recibe la revelación como un amigo que tiene que embriagarse para estudiar Torah y de todo. Dígame. Señores, pero el vino revela los misterios de la Torah, muchachos, a las 12 de la noche. Señores, vamos a seguir volados y vamos a hacer el debate del rato ya. Probamos. ¿A usted le ha pasado? Vamos. Mire, el autor, son 4 autores, pero el del tomo 1, el principal es Belardino Llorca. Belardino Llorca, es el tomo 1. Y ahí, esa es la parte católica. Pero es muy interesante porque da datos, porque usted sabe que a nosotros nos formaron, primero fue cuando éramos recién ingresados en teología. En el Instituto Bíblico nos mataron con ese librito de que la historia de la iglesia, el azul ese, que es un disparate. Y que iglesia pentecostal, que eso es un disparate. Paulino, ¿usted no cree en los 7 periodos de la iglesia? Por favor, hombre, por Dios, es un invento. Lo único que ese libro que está recomendando Paulino, aquí en Estados Unidos cuesta alrededor de 700, casi $800. Ay, Dios. Eso es verdad. Yo pagué, a mí me costó $250. Lo que pasa es que no lo dije para evitar que se escandalice. No, los 5 tomos están alrededor casi de $800. Es bien caro, bien caro. Es lo mismo que el otro libro que Paulino presentó, el del Apocalipsis, La Gran Esperanza. Ese libro ahí está caro. Sí, ese libro es caro. Óyame, todos los libros que usted no puede comprar en Amazon son caros. Así de punto. Eso es verdad. Usted va y busca el libro en Amazon y si lo encontró en Amazon, cómprelo rápido porque es barato. Pero si no lo puede comprar, por ejemplo, este libro, ese mismo libro, usted en Centroamérica que lo venden. Para comprarlo en Centroamérica sale un poquito bien caro. No lo venden aquí en Estados Unidos. Yo no pensé que el maestro Polanco me iba a salir con eso esta noche. ¿Pero con qué, varón? Ay, tú no conoces a Polanco todavía. Espérate. Pero yo quiero saber con qué, Ricardo, ¿con qué? No, él está. El 95% de Apocalipsis. No, el Sinsano. Tú no conoces a Polanco todavía. Él me dejó solo, yo me siento en un desierto solo, pero está bien. Yo esta noche la voy a pasar bebiendo té.
Pero tú crees que yo voy a estar a las 12 de la noche aquí contigo, así, a la cañona. Amado, yo creo que podemos poner un día para seguir el diálogo, porque ya van a ser las 12 de la noche. Y hay que debemos de hacer esto semanalmente. Pero hay una pregunta en el tapete, el quinto sello, ya para cerrar. Lo podemos dejar. Antes de eso, hoy el hermano Claudio envió un video al grupo. Y yo ahorita me dediqué, tuve un tiempo libre y me dediqué a ver ese video. Y me gustaría el sábado. Paulino, tú sabes que murió Osvaldo, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Obispo. ¿Cuándo? Osvaldo murió ayer. Pero a mí, ¿y lo van a ver mañana? Lo van a ver el sábado. ¿A dónde, Ricardo? No. Yo te voy a conseguir la información. No, mándamela, por favor. Wow, pero yo no sabía eso. Sí, Osvaldo murió. En Facebook eso, en Facebook. A él lo entubaron y murió ayer. Oh my God. Mami, Osvaldo es el de Jehová Chalón. Sí, el copastor de Guzmán. El copastor de Guzmán. Señores, perdón ustedes que no entienden de lo que estamos él y yo hablando, pero es que no quería que me olvidara, ¿ok? No, gracias, Polanco, gracias. Entonces, yo voy para allá. Le quería decir que el sábado, durante el día, yo voy a hacer 2 llamadas mañana. Voy a hacer una llamada a un señor de San Pedro de Macorís que se llama Andrés Alpay. Y otra a un joven evangelista que se llama Jimmy Peguero. Ellos hicieron un programa en una radio y Claudio mandó el video al grupo. Entonces yo mañana lo voy a llamar a ellos para pedirle permiso a ver si nosotros podemos debatir ese programa que ellos hicieron el sábado, el día entero. Es bien interesante y digo que es bien interesante no porque lo que ellos presentaron es contrario a lo que yo creo, sino lo delicado que es ir a una radio primero y hacer transmisiones en vivo y soltar informaciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Y que todo el mundo la puede creer. Entonces, en ese video, que yo solamente lo he visto una sola vez, yo ya tengo 6 puntos en la cual no tiene nada que ver con la Biblia. Pero cuando el joven lo explicó, el que estaba dirigiendo el programa lo aceptó como bueno y válido. Y es interesante. Pero primero, antes de yo hacer lo que voy a hacer, lo voy a constatar mañana para pedirle permiso, si me dan el permiso, ¿ok? Si me dan el permiso. Pero es serio. Oiga bien. Oiga bien. Está en el chat, Polanco, está en el chat el video. Es posible, sí. Pero yo lo tengo. Oiga esto. Ese joven dice que en la segunda venida de Cristo, Cristo viene con una cadena. Y con esa cadena él ata al diablo. O sea, solamente piense por ahí. Wow. Que viene con una cadena y que esa cadena va a hacer mucho ruido. Eso parece teología de los 60 por ahí. No, de los 60 usted le está faltando el respeto al papá de Paulino. Ni de los 60, porque se supone que un ángel es que ata al diablo, no Jesucristo. Señores, es para que usted vea, pero yo lo que quiero que usted entienda, óigame bien, cualquiera comete errores en esta cuestión de interpretación bíblica. Todos lo hacemos, todos. Lo que yo quiero que usted entienda es que la persona que usted va a conocer, que el nombre de él es Jimmy Peguero, en San Pedro de Macorís, en el este de la República Dominicana, lo tienen como el top de los predicadores. Wow. Así de simple. Pero si fuera un solo error, si fueran 2, si fueran 3, si fueran 4, si fueran 10, estuviera bien, porque eso le dijo Dios a Abraham. Maestro, Jimmy Peguero es el coordinador de Harrigan. Jimmy Peguero es pastor hace 2 años y pico. Él es pastor, él tiene una iglesia independiente.
Sí, sí, yo sé que se acabaron las invitaciones y... quiero decir algo por aquí. Y eso es verdad. ¿Cuánta maldad? Me gustaría saber, a mí me gustaría saber, me gustaría saber quiénes de ustedes por aquí. Maestro, ¿y qué es lo que usted tiene hoy? Escúchame, Raúl Mateo. Pero usted Sí, está diga. como usted no se puede juntar juntos, usted y Paulino, ¿qué pasa? No, Tan duro. yo estoy en Ustedes el manejan mucha yo estoy en el blog y Paulino está a 4 horas de mí, donde yo estoy. Ay, Dios mío, pero esta gente es tan dura. Y están con el uniforme azul. No combinamos. Oye, ese sí es peligroso, ese que habló ahí. Isidro. Oye, yo hice un anuncio. Yo hice un a mí anuncio. me gustaría saber que voy a quién votar de todos los ustedes. revoltosos. Y hoy aparecieron fotos en el grupo, fotos conmigo. Y que ese es mi papá, ese es mi... Pero una cosa increíble. No critiquen después a los apostólicos que dicen que fulano es su papá y que si o qué. Después no tengan Y que este es mi papá. Es el que me va a dar cobertura. Bueno. Adelante, Raúl. Raúl, adelante. Digo, me gustaría saber, porque nosotros tenemos una persona en el grupo. Raúl, antes de no toque al pastor Isidro, por favor. No, sabe Isidro, no hay Isidro. Déjalo que suelte, no te apures. No. Es un tema que tengo aquí sobre, tenemos una persona en el grupo que se llama Gonzalo. Ajá. Y él, para mí, hay muchas cosas que no le entiende. Entonces, ya que nosotros hacemos Zoom, se hacen Zoom, no sé quién aquí, porque es un poco incómodo debatir con una persona que uno le explica la cosa y como que no la capta, como que no entiende. No sé si ustedes lo han escuchado en el grupo. Yo le he oído, él es un poquito sí, así. Hay personas que tú sabes que no son dominicanos, son centroamericanos, tienen como otro tipo de cultura y otro tipo de formato, no sé, como que... Mira, yo desgraciadamente encontré un debate de él con otra persona en YouTube, pero yo lo oí hablando a él con Pinto y desgraciadamente sería un error hacer un debate con un señor como él. Sí. Hay personas, ya yo lo estudié, hay personas que tú le puedes, óyeme, el Espíritu Santo se le puede presentar a ese señor en persona. Jesús puede aparecer y decirle, yo soy Jesús. Y él le va a decir, olvídate, lo que yo aprendí, eso es lo que yo creo. O sea, él no va a cambiar. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que la mayoría aquí somos dominicanos, la forma de expresarse de los sur y centroamericanos es un poquito, es muy diferente a la nuestra. Entonces, muchas veces ellos te están expresando normal para ellos y nosotros lo vemos como ofensivo. Ajá. Pero bueno, fíjense que yo tuve un debate con él hace ya como un año, casi mente, con el tema de la Trinidad, y él me dijo a mí, yo le pregunté acerca del Espíritu Santo, y él me dijo que el Espíritu Santo tiene su propio espíritu, y que él dijo que él me dijo, claro, el Espíritu Santo, él dijo, el Espíritu Santo es santo, pero no es el Espíritu Santo. Entonces él dijo que cada quien tiene su propio espíritu, que Jesús tiene su propio espíritu, que el Espíritu Santo tiene su propio espíritu y que Dios tiene su propio espíritu. Una hipótesis que él la cree, él se la ha inventado y Raúl, lo siento por ti, tú no vas a poder sacarlo de ahí. No, de hecho, yo lo vi en un video en ese debate donde él dice, y esto es una posición tradicional que la tiene también mi hermano Néstor, que cuando sea el rato de la iglesia, el Espíritu Santo es que va a entregar la iglesia y que automáticamente se queda y se va para el cielo con la iglesia y que abandona la creación. Así de simple. Yo no tengo esa postura. Oh, perdón, no, porque de hecho, Maestro Paulino, le envié el video. Gracias. Yo le hice la mención. Ricardo, y yo soy el enchinchador, ¿verdad? Yo soy el enchinchador. Que me lo mande. Pues bien, maestro, yo le hice la observación que a nosotros, por ejemplo, los pentecostales, ya mayormente a lo que sostenemos la postura raptista,
O sea, esa fue la parte que nos enseñaron. Perdón. Usted peleando, que usted... Es verdad que el maestro Paulino no sabía eso. No, pues sáquenme del grupo. O sea, ya yo sé que... Pero antes, déjeme calmar un poquito esto. El video que ustedes van a... Pongan atención. Y es bueno que Soriano está aquí para que escuche esto. ¿Se fue Soriano? Se fue Soriano. Pero Hasatán está aquí, tiene la mano levantada. Escucha esto, Paulino. El teléfono. El señor Jimmy Peguero, oiga, ponga atención a esto. El señor Jimmy Peguero dice lo siguiente: que los que no creen en el arrebatamiento han introducido la palabra rato, que significa robar, asaltar, para desvincular el arrebatamiento real de la iglesia. O sea, él está insinuando que los que no creen en el rato son los que han introducido el rato. O sea, introducido la palabra rato. Pero ¿cómo le sale a ese muchacho decir eso? Si nosotros hemos levantado la bandera y decimos, no, la palabra rato no está en la Biblia, no es esto. Pero él dice que somos nosotros que hemos introducido la palabra rato, que ellos nunca han creído en rato, ni secreto, ni nada. Tiene problema. Pero serio. Pero cuando ustedes vean el video, ustedes van a ver. Pero yo no quiero hablar de ese video ahora. El sábado, si Dios quiere, mañana pido permiso y el sábado vamos a escoger el día para nosotros a sacar, porque es como de todo se aprende. De todo se aprende. Yo aprendo más de los errores de otros que de los propios míos, porque los míos muchas veces los cometo y nadie me lo dice. Pero Néstor, ¿cómo tú dices que ellos tienen problemas si tú eres ractista? Yo no entiendo. Ya tú no eres. No. Ayúdeme. Lo que pasa... Perdón, David. Néstor está relajando, ¿verdad? O sea, no, él no es racista. Paulino, yo te voy a decir, y te lo voy a decir ahora, que el maestro de él no está. En honor a su maestro, hombre. Néstor, él sigue creyendo para el mundo en la doctrina del rato, pero él no cree en ella. No cree. O sea, él mismo no cree ya en ella. Ya estoy más tranquilo, está bien, ok. Ahora lo que pasa es que Soriano ya no está aquí, ya tú puedes hablar bien, Néstor, ya. Néstor, está grabando, no, Néstor. No. Por lo menos yo me llevo, si de verdad existe el rato, yo voy a tener serio problema con Dios, porque diariamente, por lo menos de 5 a 10 personas, yo lo estoy sacando del rato para no rato. Polanco, ¿y qué opinión usted tiene de poder tener una conversación por Zoom con Jackson? Porque yo no sé cómo Jackson no cambió. No, lo primero es que él no lo va a hacer, así que olvídese de eso. No me digan que Jackson es la persona que estaba en el Facebook Live con el maestro Polanco en el debate. No. No. Pero es otro elemento, es lo mismo. No, Wilmer, yo mismo me siento arrepentido de haber cometido ese error. No, me dolió el live. No, pero yo mismo. Estuvo bueno porque pudo haber aprendido, pero él se vio un poquito. No estuvo bueno. A mí mismo me dio vergüenza. Mire, a mí mismo me dio vergüenza. Y personas no cristianas, óigame, personas no cristianas dijeron, wow, qué pena. Y eso a mí cada vez que lo comentan. Me dio pero usted tiene que entender que si yo me entero por antemano del nivel que él tenía, yo jamás acepto eso. Pero maestro, es que simplemente con usted escucharlo hablar en las redes, porque si usted lo retó o él lo retó a usted, viceversa. Él me retó a mí. Bueno. En las redes él nunca hubiera hablado de ese tema. No, nunca. Bueno, ahí está. Maestro, me dio mucho. Es que usted con la introducción lo mató. Perdón, maestro Polanco, a mí me dio más vergüenza de cómo se comportó el grupo frente a este hecho que el mismo muchacho. Yo creo que debemos tratarnos con un poco más de respeto y un poco más de altura. No, pero el grupo se manejó bien, familia. No se manejó bien, se burlaron de él mucho y eso estuvo muy mal. ¿Quién? Es verdad, Jefferson lo hizo y David. No importa, ellos siempre hacen con más altura, no podemos estar con natural.
Denme un Oiga, permiso. David Simeón, perdón, David Simeón estaba hablando y yo fui que lo interrumpí. Sí, David, dale, David, y después Jefferson. Ok, no, lo que yo estaba diciendo era que me sorprendí cuando alguien dijo de que debatir Trinidad. Yo no sabía que eso se debatía todavía, la Trinidad. No, pero eso fue en el pasado. Maestro, Jefferson, dale. Jefferson te van a levantar. Señores, Jefferson levantado a esta hora. Yo no, Miren, yo tengo que trabajar ahorita, ¿eh? Pero vente a acostar, como dijo Paulino a Soriano, vete. ¿Pero por qué se llama Hasatán? ¿Por qué ese nombre? Es un seudónimo. Él es el adversario. Él es el adversario del grupo. El opositor. Y oigan bien, yo le he dado permiso a Ricardo que lo corte, y Ricardo no lo saca del grupo. Ricardo lo quiere. Como que me da vaina, me da cosa. Está protegido, está protegido, está protegido. Profe, Paulino. Amén, amén. Corroborando con lo que usted decía ahorita, con la apocalíptica, y para contestarle a Isidro, la apocalíptica usa elementos de la historia y de su historia para llevarlo a su contexto, a lo que ellos quieren transmitir. ¿Escuchó, Isidro? Escucho. ¿Escuchó? Sí. Usa elementos de la historia y de su historia para entrar en contexto lo que ellos quieren transmitir o el autor quiere transmitir. Amén. Así mismo es. En el capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer es María, Dígalo, que yo quiero que Néstor aquí me lo desnude. El lío es eso. Así no. Amado, usted me va a decir que existe una mujer vestida de sol. Así no. Una mujer vestida de sol, oiga. Una figura romana, mi gente. Eso, exacto. Gracias que usted lo aclaró, gracias. Miren, ahorita estuvieron preguntando sobre el quinto sello. Quiero dar una opinión antes de irme a acostar porque tengo que trabajar ahorita. Y Hasatán, que es nuestro hermano Jefferson, dijo algo muy importante y claro. Ellos usan el contexto de su historia actual, de lo que están viviendo y de su historia a nivel de cultura para explicar un acontecimiento y traer esperanza a su vida. Cuando ustedes van al quinto sello, tiene ciertos puntos simbólicos que hay que resaltar. Me puse a leerlo. Miren lo que dice. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dentro de la cultura hebrea van a entender lo siguiente. Cuando se habla de alma, se habla de nefesh. El nefesh es la sangre. Cuando ustedes van a la historia de Abel, dice, la sangre de tu hermano clama por mí. Es un simbolismo. Dios lo que está diciendo es, el acto de muerte es... Tú puedes parar un minuto, Ciprián mío. Claro. Tú le quieres decir a Néstor y a esta gente aquí, que esas almas no están allá en el cielo, sino que están en su tumba. 100%. Y no hay ninguna alma clamando de su ¡Qué tumba. maldad! No hay, porque el punto de la clave maldad no, porque el maestro Polanco sabe. No quiero porque decir cosas ahora. No quiero entrar en polémica, pero él está claro, Wilber está claro cuál era la mentalidad. Yo voy a leer este librito, entre ellos. Perdónenme. No estamos hablando ni de rapto ni de nada. Estamos hablando de la mentalidad que ellos tenían para ese tiempo, con el concepto alma
Por eso yo difiero totalmente de lo que dice Wilber, pero está bien, hay que dejarlo que él se mate, se mate. Cuando nosotros leemos, perdóneme, por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de los Macabeos, cuando leemos el libro de los Jubileos, vemos ahí bien plasmado el criterio de ellos. Cuando nosotros vemos cuál era el pensamiento de los fariseos con relación al alma, la vida después de la muerte, cuando nosotros estudiamos todo eso, vemos que para este tema de Apocalipsis y el concepto alma, no podemos agarrar y empezar a relacionarlo del concepto que ellos tenían antes de. Entonces, yo esa parte ahí ahora permiso. No la negocio. Siento que te llenaste de odio. Estás basando en el concepto fariseo, que es un concepto helénico sobre el alma. Escucha esto, escucha bien. Claro que sí, el hebreo, claro que sí. El hebreo relacionaba el alma, que es la vida, con la sangre, que incluso Nefesh, sí, que con la sangre que es la fuente de vida. En el hebreo no existía lo que es la diferencia en un ser tripartito, alma. Claro. Exacto. Entonces ahora, esto es lo siguiente. Estamos hablando de un escritor. ¿Para qué tiempo? Porque es lo que pasa. Escucha. Te escucho, Wilber. Estoy rebosado. Vamos a escuchar porque escuchando no entendemos mejor. Ahora, escucha bien. El escritor que escribe, sabemos que incluso el Apocalipsis se cree que tiene no 3, 4, porque se cree que hay un copista anónimo que también pone su mano en el escrito. Ahora, dentro del contexto, cuando habla, escucha aquí, altar del Señor, y menciona que debajo del altar, escucha los simbolismos hebreos, abajo del altar están las almas. Esas almas es la que están clamando. Cuando tú vas al libro de Levíticos, te vas a dar cuenta que la única sangre que está abajo del tabernáculo es la del becerro, para el perdón de los pecados. Escucha esto, perdón de los pecados. Todo hebreo sabe, escucha aquí, todo hebreo sabe, por lo menos de la cultura hebrea, que cuando esa sangre se derramaba en el altar para el perdón de los pecados, constituía como una manera simbólica el clamor para el perdón del pecado para esos judíos hebreos. Cuando dice que estas almas están clamando, no es literal, no hay ninguna alma clamando debajo de un altar o de una tumba, Dios, vénganos y sálvanos. No, es simbólico. Estamos usando herramientas hebreas para decir, tenemos tanto tiempo esperando que desde nuestro interior tan profundo, para ponerlo así, nuestro ser más profundo, nuestra alma hierve por ver tu venganza, que tú no restituya. Cuando dice que lo viste de vestiduras blancas, en ese mismo sello hay una transición. Pero tú estás hablando, perdón, Wilby, tú estás hablando de personas vivas ahí, que están clamando. No, él no está diciendo eso. ¿Cómo esta gente entiende? Te estoy usando los elementos que están usando ahí. Altar, gente quedando. Altar, sangre. Pues vamos, voy al capítulo, que es el capítulo 6, si no me equivoco, en el que estamos. Capítulo 6. Se usa altar, número 1. Se usa clamando, escucha aquí, específico, bajo el altar. Clamando, número 2. Se usa por el testimonio que tienen. Número 3, después dice que lo viste de vestiduras blancas y se le dio que descansen todavía un poco de tiempo. Escucha aquí, es simbólico. Ni una alma está hablando, ni una alma está clamando, ni una alma está pidiendo. Está diciendo, nosotros tenemos tantas ganas por nuestra rectificación, restitución, venganza, salvación, que incluso los muertos, entre comillas, ningún muerto está clamando, que incluso el alma, la sangre, hierve por ver y clama por ver eso. Por eso es que Dios dice, esto es una comparativa del mundo hebreo. Dios dice, la sangre de tu hermano Abel clama por mí. Ninguna sangre está clamando al Señor. Él lo que está diciendo es, en una manera simbólica y metafórica, la sangre de tu hermano, o sea, tu hermano murió en desesperación, en angustia, pidiendo ayuda. Esa es la sangre simbólicamente que clama.
por Dios. Pero no es que literalmente hay ninguna sangre ni alma clamando por Dios. Bien. Bueno, chévere. Tengo una pregunta. Perdona. Esas almas que están ahí, ¿desde cuándo están ahí? Para usted. Pero tú no estás escuchando lo que te está diciendo. ¿Qué simbólico? Bueno, espérate, Néstor. Es que esta pregunta no va con lo que yo estoy diciendo. Es que no va con lo que está diciendo. Porque si está diciendo que es simbólico. Espérate, yo lo sé que es simbólico. Yo lo sé que es simbólico y lo tengo como simbólico. Todos lo tenemos como simbólico. Sí, ese polaco que cree que yo lo creo que es literal. Bueno, yo no sé, bueno, aquí se dijo que usted no lo tiene así, pero en este punto, lo dijo, Polanco, yo lo que me pregunto es, esos son personas que han muerto, o sea, eso es simbólico, pero son personas que han muerto. La pregunta es, esa persona, ¿desde qué tiempo esas almas están allí? O sea, están muertas, estamos claros. No están vivos, no están hablando ni nada de eso. Escúcheme, ministro Raúl Ventura, espérese, denme un segundo. Si Néstor dice que es simbólico del Apocalipsis, entonces él no cree que se ha cumplido por completo. Si es simbólico, Néstor, y tú no crees que se ha cumplido el 95. Que no creo que se ha cumplido el 95. O sea, si tú no crees, tú dijiste eso. Cuando yo lo dije, tú ves que es el problema tuyo, que tú estás poniéndole a uno palabras. Ignora todo. Yo quiero que tú me expliques a mí el quinto sello desde tu perspectiva, por favor. Me gustaría saber. Todo el mundo está diciendo que Mateo hizo una pregunta. Mateo hizo una pregunta. Bien, sí, pero lo que pasa es que yo quería intervenir porque hay una conversación entre Wilber y yo. Bien, es lo único que Wilber y yo, por ejemplo, discrepamos es en la parte que Wilber está diciendo. Primero, número uno, sí creo que es simbólico. Raúl Mateo no me desmiente porque ahorita le dije, tú estás claro que es una visión, ¿verdad? ¿Recuerdas que te dije eso? Correcto. ¿Verdad? Recuerda. Entonces, partiendo desde ahí, no puedo creer que es literal lo que está ocurriendo, sino que está viendo una visión, ¿verdad? Ahorita te leí lo mismo que está diciendo aquí Wilber, del significado cuando preguntaste debajo del altar, ¿verdad que sí? O sea, tú no me dejas mentir porque ahorita lo hablamos cuando estábamos en el Zoom. Entonces, lo único que entre Wilber y yo estamos discrepando es en el significado de la palabra en cuanto a la sangre, a las almas que se refiere a sangre. Es lo único que tú y yo discrepamos. ¿Por qué? Vuelvo y reitero. Tú me dices bajo la influencia helenística y bajo lo que pensaban los fariseos que estaban bajo la influencia helenística. Bien, tenemos que entender que el grupo judío estaba muy influenciado por la enseñanza farisaica, pero muy influenciado. Entonces, cuando se está escribiendo el libro de Apocalipsis, se está escribiendo también bajo la influencia helenística, por lo cual es imposible, óyeme lo que te voy a decir, es imposible, estoy lleno me llené con lo que dijiste. Entonces, es imposible. Es imposible que cuando se esté refiriendo a alma, el escritor esté escribiendo bajo la mentalidad, ¿verdad?, que se creía sobre el concepto alma relacionado a la sangre. Imposible. Simplemente por la influencia. Ahora, ahí está el problema. Eso se llama... ¿Y a qué se relaciona? Un permiso. Eso se llama especular. Te voy a decir por qué. El Apocalipsis, lo que tiene de helenista mayormente son las simbologías, las criaturas mitológicas que también son persas por igual. Ahora, el especular es, tú afirmarme ahora decir que el concepto alma en ese momento es helenista. Te voy a decir por qué. Aparte de que tú lees Apocalipsis completo, hay una mezcla de artefactos y objetos hebraicos con una mezcla de criaturas y simbologías helenísticas. Entonces no discutimos eso, eso. Nuestra discusión radica en lo que creían ellos para ese tiempo. Hay que escuchar bien para entenderlo. Escucha. Como hay una mezcla, cuando digo hebraico, estoy ignorando el hecho de que imitaron cultura en la antigüedad y esto, ignorando ese hecho de imitación. Esos objetos hebraicos que están mezclados con esas mitologías helenistas
están plasmadas en el Apocalipsis. Ahora, aquí está el meollo del asunto. Cuando habla de almas usando el altar, no te está hablando del concepto helenista de alma. ¿Por qué? Porque los artefactos y objetos que están usando en ese momento ameritan el concepto hebraico de alma. Te ayudo, o sea, Wilber, ya casi me retiro porque yo tengo que llevar a mi hijo en la madrugada en el trabajo. Él tiene un trabajo federal, pero solamente para corroborar lo que tú estás diciendo. Acuérdense, amados, los escritores del Nuevo Testamento pensaban en arameo, pero escribían en griego. Así es. Es como nosotros aquí, yo no lo niego. Yo muchas veces, por un asunto de código de lenguaje del cerebro, pienso primero en español para hablar en inglés o para escribir en inglés. Entonces, en el siglo I, el arameo, que era la lengua vernácula, todos los escritores del Nuevo Testamento pensaban en arameo, pero escribían en griego, porque era el código. O sea, es solamente dándole un apoyo, hermano Néstor, a lo que Wilber Ciprián está diciendo. En esa parte yo estoy de acuerdo. No, pero fíjate, cuando Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Pablo sabe que el judío no habla de alma. El judío habla de espíritu y cuerpo. Correcto. Y cuando habla, pero él está pensando en hebreo, como dice Wilber, pero está escribiendo en griego. No sé en arameo, en arameo. No. Está pensando en arameo, y está escribiendo en griego. Sí, correcto. Ahí está, ahí va. A veces que le estoy diciendo, incluso solamente eso, como dije, en ese contexto del quinto sello, la mayor parte de ilustraciones que nos da son contextos hebraicos. Entonces tú no puedes usar el helenismo para interpretar las almas que están apareciendo en esos objetos y simbolismos del quinto sello. Perfecto. No vamos a discutir esa parte porque en esa parte tú y yo estamos de acuerdo en lo que significa. Ahora, lo único que discrepamos, que está bien, eso es solamente un elemento que discrepamos, ese es el concepto alma, es lo único, pero después estamos de acuerdo en lo que simbolizaba eso. Estamos de acuerdo que era un simbolismo y estamos de acuerdo que está relacionado al libro de Levítico acerca del sacrificio que se hacía cuando la sangre estaba brotaba del altar. Eso, ya tú lo dijiste ahí mismo ya. Néstor, tengo una pregunta para ti. Dime que me quiero ya contar, brother. Ya son las vamos a cerrar con esta pregunta. Oye, para ti, yo también me para ti, sí, para ti, Néstor, en ese momento, cuando aparece esa visión, ya para ti en ese momento ya había ocurrido el rapto secreto o arrebatamiento. Hablamos ahorita. No me voy. Está bien. Es una pregunta seria, no me voy. No. La pregunta que tú tenías que hacer era si realmente estamos entendiendo que lo que estamos hablando son interpretaciones. Sí, claro, son interpretaciones. Yo no digo que no, son interpretaciones. Porque de algo me llevo aquí bien claro en el día de hoy, es que yo hoy estaba diciendo precisamente de que todas las recuerde lo que dijo Paulino acerca de la postura. No hable de postura. No. Las posiciones que nosotros tenemos, todas son posiciones. Eso fue lo que yo dije, y todas cojean. Hoy me alegro que el doctor Paulino haya dicho que todas son inventos. Todas. Me alegro que él haya dicho eso. No, es que no existía eso. Eso fue creado en la evolución del dogma teológico, los inventos teológicos. Eso fue progresivamente. Todos son inventos. Ni siquiera, oye, aún la que la mayoría de nosotros tirábamos, la pretribulacionista, también fue un invento. Porque es que Cristo nunca habló de eso. Esa es la peor de todas. ¡Ay! Hágalo así. Amado, tengo que levantarme ahorita a las 4 de la mañana. Bendiciones, yo también. Fue muy buena la tertulia. Bueno, nada. Se puede hacer semanal por mí. Una vez a la semana. Sí. Pero no los miércoles. No los miércoles. Estamos trabajando eso, maestro. Estamos trabajando eso. No los miércoles, es muy fuerte para mí. ¿Cuáles son los días que usted se siente más cómodo, maestro? Bueno, un martes para mí es más cómodo.
Ok, entonces todos los martes, lo vamos a hacer todos los martes. Pero después de las 9 de la noche, después de las 9. No hay problema, maestro, después de las 9. Está bueno esa hora. Bueno, Bien. pues muchas bendiciones para todos. Dios me le bendiga. Shalom, shalom. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones.